Hola, muy buenos días y bienvenidos a un programa nuevo de Inside Access. Soy Ray Ruga, el CEO de FinTech Américas, y hoy seré su anfitrión en este nuevo episodio. Durante la próxima hora profundizaremos uno de los temas que cada día se hace más crucial para la industria financiera: la ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial. Desde la popularización de la inteligencia artificial con herramientas como ChatGPT, hemos visto cómo esta tecnología está transformando la industria financiera a gran velocidad. Ofrece innumerables beneficios, pero también conlleva riesgos significativos que no podemos ignorar. Por ejemplo, como consecuencia de este avance de la inteligencia artificial, las instituciones financieras están viviendo un gran aumento en el volumen y sofisticación de los ciberataques dirigidos con técnicas avanzadas utilizando la inteligencia artificial. Sin embargo, también están surgiendo nuevas soluciones, tecnologías y estrategias para ayudar a los equipos de seguridad a mantenerse un paso adelante de los atacantes. Es un tema apasionante que estaremos debatiendo con un panel de líderes del sector bancario y tecnológico, quienes enfrentan estos retos a diario y están logrando resultados exitosos. Para darles un poco más de contexto sobre el tema, aquí les comparto unos datos relevantes. De acuerdo al PwC, un 67% de los líderes de seguridad consideran que la inteligencia artificial generativa ha ampliado la superficie de ciberataques en el último año. Un reporte de ISACA reveló que el 45% de los profesionales de seguridad aseguran no tener ninguna participación en el desarrollo, integración o implementación de soluciones de inteligencia artificial en sus organizaciones. Una reciente encuesta de Deloitte a líderes de seguridad detalla que solo el 39% utiliza ampliamente las capacidades de inteligencia artificial en sus programas de ciberseguridad. Nuevos datos de TakePoint Research indican que el 80% de los líderes de seguridad consideran que los beneficios de la inteligencia artificial en la ciberseguridad superan a los riesgos. Vaya. Como ven, tendremos muchísimo para conversar hoy. Ahora, lo que voy a hacer es invitar al escenario a una primera invitada y luego se sumarán los otros invitados para seguir con el panel. Nuestra primera invitada será Fabiola Oliveros, Manager Product Development and Engineering, Ubiquo. Fabiola es una apasionada profesional de la ciberseguridad con más de 10 años de experiencia. A lo largo de su carrera ha trabajado en múltiples implementaciones de soluciones de ciberseguridad, incluyendo firewalls, protección de endpoints, DLP, troubleshooting y análisis de tráfico. Estas experiencias le han permitido adquirir habilidades sólidas en la identificación y mitigación de riesgos, diseño de arquitecturas seguras y desarrollo de estrategias de protección efectivas. Ubiquo es una compañía líder que ofrece consultoría y soluciones de última generación en ciberseguridad diseñadas para proteger los datos y infraestructuras de IT y OT. Tiene más de 4,000 clientes en el mercado B2B y cuenta con el respaldo de Telecom. Bueno, bienvenida Fabiola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ray? Gracias por la presentación, te lo agradezco y nada, gracias a todos por sumarse a este espacio y conversar este tema súper interesante que está en boca de todos, ¿no? Bueno, mira, Fabiola, nos gustaría dejarte unos minutos para que presentes el tema y nos ayudes a enmarcarlo antes que llegue el panel. Vale, perfecto. Ahí está, ahí puedo compartir. Buenísimo. Bueno, a mí me gusta decir que vivimos en una turbulencia digital. Porque definitivamente estamos en medio de una aceleración, de cambios bruscos que están afectando todos los sectores. La inteligencia artificial en sí está redefiniendo, como lo dijo Roy, el panorama de la seguridad y abre un montón de nuevas posibilidades para protegernos, pero también para amplificar estas amenazas, ¿no? En medio de esta revolución, por así decirla, la industria financiera está en esa primera línea, empieza a enfrentar desafíos sin precedentes para proteger tanto los datos como a la confianza de sus clientes.
Y hoy justamente lo que quiero es que exploremos junto a todo el equipo que hoy se suma, es cómo estos motores se empiezan a convertir en arma de doble filo, ¿no? Por un lado, las organizaciones la usan para mejorar esa capacidad, pero por otro lado, los atacantes también la emplean para empezar a evadir los sistemas de seguridad con ataques mucho más personalizados, difíciles de detectar, con una velocidad tan alta que necesitamos ser mucho más ágiles para poder responder a este panorama en tiempo real buscando minimizar el riesgo en sí, ¿no? Entonces, nosotros lo que empezamos a ver es que la inteligencia artificial generativa, los modelos avanzados, los modelos a gran escala, modelos de procesamiento de lenguaje natural, incluso modelos multimodales, todos estos modelos empiezan a transformar, por ejemplo, la manera en que los atacantes empiezan a desarrollar sus estrategias y empiezan a crear, por ejemplo, herramientas mucho más sofisticadas para ataques. En nuestro trabajo con clientes del sector financiero ya empezamos a ver que las amenazas se están volviendo mucho más complejas, están evolucionando a este ritmo que decíamos que no nos imaginábamos, que va a un ritmo súper acelerado. Por ejemplo, empezamos ya a ver malware adaptativos, por ejemplo, que utilizan inteligencia artificial para ajustar ese comportamiento en tiempo real y evadir las detecciones de los sistemas que tenemos implementados, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, que solemos ver es el spear phishing. Sin embargo, evoluciona a un análisis exhaustivo de los datos personales de las personas a las que se dirige el phishing en sí y empiezan a crear mensajes altamente sofisticados, muy convincentes, capaces de engañar incluso a un empleado o a un ejecutivo experimentado y que tenga concientización de ciberseguridad como tal, ¿no? Entonces, si por ejemplo empezamos a hablar de ransomware, empezamos a ver que los ransomware haciendo uso de inteligencia artificial van ya a centrarse en datos financieros, ¿sí? Cifrar datos financieros críticos y entonces paralizar las operaciones de empresas de esta industria, ¿no? Entonces empiezan el mismo comportamiento, ¿no? A exigir pagos elevados para recuperar la información, ¿no? Y bueno, si hablamos de deepfake, por ejemplo, el otro día el equipo de producto nos reuníamos con un investigador de Gartner y nos compartía un informe y nos decía, mira, le estamos viendo que para 2026 la mayoría o probablemente aproximadamente el 30% de las empresas seguramente van a dejar de confiar en soluciones de autenticación biométrica. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, porque el deepfake de video, la clonación de voz, piensa utilizarse para suplantar las identidades, ¿no? Entonces empiezan a burlar estos sistemas de seguridad avanzada, ¿no? Entonces, empezamos a ver múltiples usos de motores de inteligencia artificial, empezar a generar campañas de desinformaciones masivas, de hacer ataques de ingeniería social mucho más sofisticados, a grandes escalas, enfrentando no solo a los clientes, sino también a los empleados, porque lo que se busca es intentar robar los credenciales para acceder a sistemas internos, ¿no? Entonces, este es, digamos, el pantallazo que vemos desde el atacante, ¿no? Pero bueno, no todo es una amenaza. Esta misma tecnología también la podemos utilizar como una herramienta poderosa para empezar a defender estas instituciones financieras, ¿no? Así como los atacantes usan IA para perfeccionar esos métodos, el sector financiero en sí lo puede también aprovechar para fortalecer sus sistemas internos, adaptarse a esta nueva realidad digital. Un ejemplo claro de esto es la detección de fraude, ¿sí? Empezamos a utilizar motores de IA para analizar patrones de comportamientos, grandes volúmenes de logs, de registros, todo esto en tiempo real y buscar detectar actividades maliciosas en las transacciones, por ejemplo, ¿no? Y buscando proteger justamente las instituciones como a los clientes, ¿no? Otro caso que a mí me gusta mencionar de la IA es integrarlas, por ejemplo, con herramientas de respuestas automatizadas ante un incidente. Entonces, eso es lo que nos va a permitir es buscar de una reacción automática y de inmediato, ¿no? Por ejemplo, bloquear una cuenta, aislar alguna parte de la red sin una intervención humana. Y eso no solo va a optimizar el tiempo de respuesta en sí, sino que también nos va a permitir que nuestros equipos se concentren en tareas mucho más complejas, ¿no? Otro beneficio que recién empezamos a ver y lo estamos viendo con clientes en la región es
utilizar este tipo de motores para transformar el cumplimiento normativo, ¿no? Hay unas herramientas de RegTech, hay otro tipo de herramientas que están basadas en IA y lo que buscan es automatizar los reportes, gestionar grandes volúmenes de datos, y eso va a ayudar de alguna manera a optimizar el tiempo de cumplimiento de regulaciones, de respuesta a regulaciones, hacerlo de una manera, digamos, más eficiente y evitar cierto tipo de sanciones, ¿no? Nosotros particularmente en Ubico buscamos ayudar a nuestros clientes a integrar esa parte de IA con la estrategia de ciberseguridad y poder enfrentar este panorama que venimos mencionando, ¿no? Hay un punto que yo no dejo de mencionar nunca, y es que la implementación de una estrategia de ciberseguridad con inteligencia artificial no está exenta de algunos desafíos. Si bien esta tecnología aporta grandes beneficios en la defensa, también introduce algunas complejidades que requieren una atención, y lo que va a buscar es maximizar la eficacia de este tipo de soluciones y buscando, insisto, reducir los riesgos particulares, ¿no? Yo siempre me gusta dar ejemplos. Un ejemplo claro de este tipo de retos o de desafíos y complejidades tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de grandes volúmenes de datos sensibles, y eso tiene un riesgo implícito en la privacidad, ¿no? Por lo que es necesario, por ejemplo, contar con políticas de protección estricta. Hay un estudio que leí hace poco que hablaba de que el 85% de las instituciones financieras ven el acceso no autorizado y la introducción de información dentro de modelos de IA, de inteligencia artificial generativa, como un riesgo crítico, ¿no? Entonces, la automatización, por ejemplo, de otro lado, aunque es eficiente, necesita una supervisión, por lo menos en la primera parte de la implementación, para evitar reacciones, por ejemplo, en falsas alarmas o pasar por alto señales importantes. Si utilizamos inteligencia artificial para respuestas matemáticas, eso va a tener necesario un fine tuning. Entonces, estos son parte, digamos, de los desafíos, ¿sí? Hay otro que se habla mucho y es el riesgo. Los modelos generativos están entrenados por generar con datos históricos, y eso puede generar prejuicios que afecten la precisión de la respuesta del motor en sí, por ejemplo, en la detección de la amenaza, ¿no? En regiones como América Latina, otra de las problemáticas que ya sabemos que existe y ya sabemos que se habla, la problemática de la falta de talento de ciberseguridad, es uno de los desafíos que también nos vamos a enfrentar cuando hablamos de inteligencia artificial integrada con ciberseguridad. Entonces, eso de alguna manera también va a limitar nuestra implementación y nuestra capacidad de respuesta frente a amenazas. ¿Por qué? Porque el otro lado sí está entrenado y nosotros necesitamos contar con talento, ¿no? Entonces, la IA generativa, la IA o todos estos motores de lo que venimos hablando, si bien ofrece múltiples beneficios, tienes todos estos riesgos que necesitamos abordar, ¿no? Nos puede llevar a decisiones incorrectas, nos puede llevar a desinformación. Por eso necesitamos tener como un modelo, un marco controlado para poder implementar inteligencia artificial en nuestra estrategia de ciberseguridad, ¿no? Yo creo que aquí, básicamente, hay una importancia clara de tener una estrategia clara. Todos estos conjuntos de factores que yo intenté mencionar rápidamente para aprovechar a todo el panel, y es decir, bueno, los líderes de ciberseguridad necesitan enfrentar esta turbulencia digital, necesitan tener una visión, necesitan tener un plan claro estratégico de ciberseguridad, necesitan tener una determinación hacia implementar este tipo de tecnología, y para abordar estas necesidades se necesita expertos, líderes, y yo creo que mejor que Javier que hoy nos acompañan para contarnos su experiencia, cómo ven este desafío, cómo están protegiendo desde sus lugares las organizaciones que representan, ¿no? A mí me encantaría poder escucharlo y utilizar este espacio para compartirlos con todos. Bueno, buenísimo, Fabiola. Muchísimas gracias por esa presentación. Creo que un comienzo fabuloso enmarcando aquí el desafío que nos presenta esta inteligencia artificial a la ciberseguridad. Y ahora, como bien dijiste, para continuar profundizando el tema de hoy, vamos a recibir al escenario a nuestros dos invitados, los Javieres. Primero tenemos a Javier Andrés Tepedino, CISO, Banco del Sol. Javier García, gerente corporativo, ROT, Pichincha Corporation. Se los voy a presentar brevemente para que los conozcan mejor. Javier Tepedino es un líder de ciberseguridad con más de 24 años de experiencia en ciberseguridad de la información, desarrollando planes de seguridad, análisis de riesgo y prevención y protección de la información.
Banco del Sol es el banco digital Sancor Seguros, una aseguradora líder de Argentina con más de 75 años de historia que sirve a más de 7 millones de clientes. Y Javier García es un líder con más de 25 años de experiencia en las áreas de tecnología, ciberseguridad y riesgos. A lo largo de su carrera profesional han desempeñado roles ejecutivos en la industria financiera, desarrollando estrategias que aseguran el balance de los objetivos del negocio con el apetito de riesgo de las instituciones. Pichincha Corp ofrece servicios de consultoría gerencial y es parte del Grupo Pichincha, uno de los mayores grupos financieros del Ecuador, con más de 100 años de historias. Hola, Javieres, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, gusto de tener acá. Hola, Rey, muchísimas gracias por la invitación a ti y al equipo de FinTech Américas, y es un placer compartir con Fabiola y con Javier este panel. Bueno, pues fabuloso. Y como dice mi colega Nadia, y todos saben, esto es un espacio interactivo con la audiencia y por lo tanto le agradecemos que nos compartan las preguntas si las tienen a lo largo del programa. Bueno, vamos a empezar con la rápida expansión. Ya Fabiola nos dio un poco de contexto. La rápida expansión de la inteligencia artificial está moviendo cómo las ciberamenazas evolucionan en sofisticación y escala. Los atacantes están aprovechando cada vez más la inteligencia artificial para evadir las medidas de seguridad tradicionales, lo que plantea nuevos desafíos para las instituciones financieras. Javier García, empiezo con vos. ¿Cómo están viendo ustedes la evolución de las ciberamenazas impulsadas por la inteligencia artificial en la industria bancaria de América Latina? Gracias, Rey. Sí, es un tema apasionante. Creo que Fabiola dio una excelente introducción, un contexto muy claro. Hemos visto que la inteligencia artificial, así como representa una amenaza, también representa una oportunidad. Y tanto en cuanto exista una inversión en el campo de la inteligencia artificial y en procesos de aprendizaje automático que partan del conocimiento del contexto de las organizaciones, creo que podemos tenerla también jugando a nuestro favor. Entonces, es un mix de ambas cosas. En efecto, entendemos y reconocemos que las amenazas se han incrementado, lo decía Fabiola, casi en un 50 y algo más por ciento, se ha incrementado la superficie de ataque. Y esto no es porque la superficie de ataque per se se haya expandido, porque sigue siendo la misma superficie de ataque en la medida de la lógica, que nos da la lógica. Es decir, las instituciones financieras siguen teniendo posiblemente las mismas plataformas tecnológicas, la misma infraestructura, las mismas identidades y accesos, con ligeros cambios, pero la inteligencia artificial tiene la capacidad de reconocer para el atacante en dónde pueden estar tus dolores. Pero asimismo, cuando tú lo utilizas a tu favor, puedes entender en dónde puede haber oportunidades de mejora en los controles. Entonces, es un mix. La respuesta podría ser como una oportunidad a pesar de que representa en principio un desafío, Rey. Javier, Tepedino, ¿cómo desde allá, desde Banco Sol, cómo los están viendo ustedes? Sí, yo la verdad, mira, coincido muchísimo con lo que mostró al principio Fabiola. La verdad que hizo un muy buen resumen de todo lo que está sucediendo y claramente con lo que menciona Javier, ¿no? Lo vemos de esa misma manera y claramente lo vemos en ejemplos que tienen que ver con, por ejemplo, el phishing, lo vemos mucho más automatizado. Los atacantes utilizan el modelo para generar correos, viste, muchos más personalizados y convincentes. Después también estamos viendo que todo lo que tiene que ver con el malware es mucho más inteligente, cambia continuamente. Estamos viendo variantes de Grandoeiro que de alguna manera es como que se adaptan a las defensas para de alguna forma pasar inadvertidos. Y también lo que estamos viendo de que se está utilizando mucho la inteligencia artificial para exfiltrar datos de manera más silenciosa, ¿no? Es un poco los atacantes, vemos que lo están aprovechando muchísimo. Y sobre todo en todo lo que es la parte de onboarding, ¿no? Ese es uno de los temas que, como mencionaba Fabiola antes, muchos de los bancos o las empresas que estamos en el mercado financiero vivimos de esa parte, de la robustez del onboarding, y la biometría es uno de los temas. Entonces, bueno, con los sofisticados que están viniendo los ataques, tenemos que estar bien alertas y de alguna manera con las defensas altas para estar atentos, ¿no? Atentos y poder responder, predecir estos ataques y responder más rápidamente en tiempo real, ¿no?
Totalmente. Fabiola, acá Javier acaba de mencionar que la inteligencia artificial está permitiendo que los atacantes automaticen y mejoren las tácticas como la creación de mensajes de phishing convincentes o el desarrollo de malware adaptable. Eso dificulta muchísimo la detectación de las amenazas. ¿Podrías darnos unos ejemplos de cómo los atacantes están usando la inteligencia artificial en casos de este tipo? Yo creo que Javi, bueno, Javier TP, y no, tenemos los dos Javier. Sí. Ejemplificó bastante bien el caso. Yo a veces traigo casos que sucedieron en la realidad, sin dar nombres. En 2022, estoy hablando de hace 3 años atrás, no estoy hablando de este momento, hay un ejemplo de caso que a mí me gusta contarlo, insisto, sin mencionar nombres, y fue una combinación de phishing con clonación de voz, ¿sí? Prepararon un phishing muy, muy personalizado, o sea, un spear phishing para, desde un ejecutivo, un caso de fraude del CEO, ¿sí? Para otra área de la organización, y ese correo personalizado imitaba mucho el tono ejecutivo, y además realizaron una llamada de seguimiento con el deepfake de voz, ¿no? La clonación de voz, diciendo, te llegó el mail, necesito la ejecución de esta transferencia de fondos de forma urgente, ¿sí? La voz, insisto, del CEO, ¿sí? Entonces, con eso burlaron el sistema y se realizó. Entonces hicieron una combinación, insisto, de phishing muy personalizado con clonación de voz. Entonces empiezan a combinar técnicas para que el ataque lleve más sofisticación y sea de menor detección, ¿no? Mayor efectividad. Mira, una pregunta siguiendo, Fabiola. Yo acabo de regresar de Las Vegas, donde participamos en el Money 2020, y una de las conversaciones que estaba teniendo sobre el tema de ciberamenazas, me mencionaron que en América Latina ha explotado la amenaza, que los ataques que están saliendo de nuestra región están superando en porcentaje de crecimiento a cualquier otra región a nivel mundial. Mirando ese tipo de estadística, con estas herramientas que están impulsadas por inteligencia artificial, ¿tú crees que ha sido el uso de estas ChatGPT, por ejemplo? ¿Cómo se están utilizando para ayudar a los ciberatacantes a mejorar sus capacidades? Yo creo que la capacidad que mejora es la escalabilidad, ¿sí? Les permite generar phishing dirigido, phishing masivo también. Phishing masivo sigue así. Seguimos conviviendo con los ataques tradicionales, solo que hay un aumento de 40% más o menos de lo que yo decía de ataques sofisticados, ¿no? Y en ese número de ataques sofisticados empezamos a ver que utilizan inteligencia artificial generativa para generar ese phishing aún más personalizado, ¿sí? Introduciendo datos de ingeniería social capturado de una persona para generar la mayor personalización posible y hacer el envío de esto, ¿no? Y además que le da rapidez antes les llevaba, no sé, un mes, ¿sí? Investigar a una víctima y enviar una campaña. Hoy eso se redujo a minutos, ¿sí? Entonces, eso le da, insisto, velocidad. Es interesante que mencionaste a América Latina como ejemplo de este aumento, y hay otro dato que a mí me parece súper interesante, y es que el sector financiero en sí tiene 300 veces más probabilidad de sufrir ataques de inteligencia artificial y ciberseguridad, de ciberdelincuencia, que otros sectores, ¿sí? Entonces el crecimiento no solo está en América Latina como tal, sino también en el sector financiero. Nosotros, Rey, para apoyar un poco a lo que dice Fabiola, tenemos números muy similares. Respecto del año anterior, un 40%, y esto lo obtenemos desde los monitoreos que tenemos, tanto en el SOC como en toda la parte de inteligencia de amenazas. Y tenemos cifras muy similares. Mira, Javier García, ¿qué tecnologías con inteligencia artificial están demostrando ser más efectivas para detectar y neutralizar amenazas al sector? Lo citaba Javier, y en el proceso de darle solidez y fortaleza a los procesos de detección, hemos visto, y esto lo conocí de un experto que trabaja en una de las entidades del grupo, una de las más grandes, y decía que ellos han logrado de manera efectiva y eficiente incorporar modelos de machine learning, modelos de inteligencia artificial en los procesos de identificación de amenazas desde el SOC. Entonces, además, han utilizado la inteligencia artificial para reducir la cantidad de
campos y datos que se analizan. Entonces, ahí hay una doble ganancia. Por un lado, eres más efectivo y por otro lado, eres más eficiente. Entonces, de primera mano, lo que podría decir es que lo que se está utilizando en gran medida es adaptar estos modelos a herramientas con las que ya cuentas. Sistemas de detección y respuesta ampliada, autenticación multifactor biométrico, por ejemplo, temas de User Entity Behavior Analysis, sandboxing, en donde se utilizan también técnicas de inteligencia artificial. Inclusive son más estrictos y más ácidos en controles de Zero Trust. Todos estos temas están ya dando resultados y por eso decía al inicio de la conversación que es correcto lo que mencionan Fabiola y Javier. Sin embargo, de que se ha visto mucha más agresividad porque la escalabilidad además viene acompañada de una agilidad sin precedentes, pues la respuesta del otro lado es lo que acabo de mencionar. Mira, aquí le presento otro, a que los tres toquen el tema, que es, obviamente, la inteligencia artificial está explotando, pero todavía hay un elemento que requiere un juicio humano. ¿Cómo ustedes están viendo, cómo creen que debe manejarse el balance entre la automatización de la seguridad y la supervisión humana en una estrategia de ciberseguridad en esta era de inteligencia artificial? Yo creo que, Ray, que es necesario un complemento en definitiva entre esa automatización y esa supervisión humana, porque hay que evitar errores, hay que buscar, lo dije al principio, buscar mejorar la precisión como tal. Si bien la inteligencia artificial, bueno, muchas veces integrándolo, como dijo Javier, con ciertas herramientas no permite respuestas automáticas, necesitamos acompañarlo con también personal especializado, que eso va a ser fundamental, que va desde el SOC, por ejemplo, a analizar un incidente complejo y el motor de IA lo que le va a dar es agilidad, ¿sí? Entonces, yo quisiera, perdón, dale, Javier, dale. Sí, no, yo apoyando, no, perdón que nos pisamos, pero bueno, comparto con lo que dice Fabiola, o sea, básicamente estamos viendo la misma realidad y también coincido con lo que dicen y por ahí también es como que tenemos que seguir adoptando buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas de seguridad que los organismos que están hoy en día, como la NSA, que están todo el día estudiando, bueno, nos van mostrando un horizonte, ¿no? Y claramente después hay que seguir trabajando, por ejemplo, no sé, en la capacitación continua del personal para mostrarle estas amenazas y cómo estar protegidos. Tenemos que seguir trabajando con evaluaciones de riesgos regulares, o sea, ya sea tanto auditorías de los sistemas y de los procesos, como también evaluaciones de riesgo del proceso en sí. Y después, otra de las cosas fundamentales que por lo menos yo veo es que tenemos que implementar políticas claras, ¿no? Sobre el uso de la inteligencia artificial en la organización, que eso por ahí a veces es una de las cosas que más nos cuesta. Y acá te dejo, Javier. No hay problema, súper bien, Javier. A ver, yo sí quisiera agregar dos temas a raíz de tu pregunta, Rey. El primero tiene que ver con el tema de ética e inteligencia artificial. Y ya daba una introducción, ya daba un abrebocas ahí mi tocayo. Y en efecto, lo primero que considero debe asentarse de manera clara en las organizaciones es tener un gobierno de inteligencia artificial. Y a partir de eso, sí, la generación de políticas. Y sobre todo, asentar en la organización los principios éticos que subyacen a la inteligencia artificial. Por ejemplo, temas de justicia y equidad, de evitar sesgos, que pueden ser reproducibles en los modelos de inteligencia artificial que ya se están usando en las organizaciones. Dábamos ejemplos, creo que los tres, hace unos minutos. Al menos esos principios deberían ya, de alguna forma, formalizarse como parte del uso. Y a mí me gustaría quizás detenerme en que lo que es tradicional y clásico, de alguna manera, y hemos coincidido Fabiola y Javier, hemos coincidido los tres, es que ahora las técnicas que se utilizan son más sofisticadas y me quiero centrar particularmente en cómo los atacantes están buscando, por ejemplo, generar envenenamiento de datos sobre los datos que te están ayudando a ti a defenderte, o los datos que estás utilizando para llegar a los clientes, o los datos que permiten tomar decisiones en las organizaciones. Y eso genera sesgos y eso genera otro tipo de riesgos y amenazas que hasta ahora no las hemos visto. Evasión de modelos de inteligencia artificial es una de las tantas preocupaciones que se están generando porque se ve que, claro, el atacante utilizando inteligencia artificial se infiltra en tus propios modelos de defensa. Entonces, claro, se abre la superficie de ataque y finalmente en lo que esto se traduce y podemos concluir es que estamos enfrentándonos a una amenaza distinta
con sofisticación y alcances mucho más amplios, pero que nos generan, por otro lado, la necesidad de trabajar desde ya. Y esto debe nacer no solo en las organizaciones, sino que debe ser una preocupación incluso de los gobiernos, de todos los sectores. Miren, yo creo que tenemos aquí, nos trajo Edwin un punto. Aparentemente hay un perro que está en contra o en una pandilla de ciberatacantes y no quiere que tendremos esta conversación y está buscando de interrumpirnos, pero no lo vamos a dejar ganar. Le aprecio ahí si podemos poner el micrófono en mute hasta cuando tenga que salir y después peleamos con él. Ahí cuando yo voy a hablar con el pastor alemán que está haciendo ese trabajo de inteligencia. No, estoy seguro, ¿no? Estos son los aumentos que estamos viendo en América Latina. Esto no se veía antes. Bueno, seguimos acá. Mira, tenemos acá a Enio de León que hace una pregunta y dice, ¿es recomendable ensamblar metodologías de inteligencia artificial, machine learning con sistemas expertos? A ver, la pregunta con sistemas expertos. No sé si alguno de los Javieres, su experiencia hoy con el ensamblaje de las metodologías que están abordando, quiere responder, si no la responde. Yo, digamos, lo que puedo comentar es que sí, lo considero importante, pero hoy por el momento lo veo como incipiente, por lo menos en nuestros casos, sobre todo hasta que no tengamos por ahí una regulación clara que nos acompañe en esto, ¿no? Porque es un desafío. Claro. Pero eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Por lo menos, y los que incluso somos organizaciones más pequeñas, ¿no? Que nos cuesta todo un poco más. Bueno, miren, aquí esto está haciendo una conversación que estamos arrancando y a la audiencia otra vez le decimos que pásennos las preguntas. Aquí tenemos ya varias preguntas de la audiencia, pero que antes de continuar queremos tomar un momento acá antes que sigamos para ver una breve pausa comercial para que conozcan un poco más sobre Ubiquo y volvemos enseguida. Perfecto. Muchas gracias a Ubiquo por patrocinar este programa y después a lo largo del programa le vamos a dar más información para que los conozcan y si tienen alguna pregunta con ellos. Bueno, vamos a seguir con el programa. Aquí tenemos una pregunta de Brian Santilés que dice, ahora con la inteligencia artificial se está automatizando y básicamente no hay barrera de entrada para este tipo de ataques, clonar tu voz, crear un caso fake, etc. Mi pregunta es, para el uso de fintechs, ¿cómo podríamos innovar y preparar para eso? Por ejemplo, para evitar que el KYC usen deepfake o qué tecnología recomiendan aplicar. Bueno, Fabiola, yo creo que eso es para vos, ¿no? Sí, de hecho, está buena la pregunta porque, digamos, refuerza una de las problemáticas que mencioné y la desconfianza que se está creando en procesos de onboard, en procesos. Hoy, nosotros aún no, digamos, estamos con el portafolio, pero ya empezamos a evaluar algunas tecnologías de biometría avanzada que tiene, por ejemplo, detección de vida, live left se llama en realidad. Y eso tiene un enfoque en ver algunas señales biométricas en tiempo real, por ejemplo, que parpadee
que parpadees cuando haces el onboarding, por ejemplo, un reflejo de luz en el rostro, o por ejemplo, movimientos sutiles en la piel, que el deepfake como tal no tiene esos detalles, ¿sí? Entonces, ese detalle humano de vida, por así decirlo, son las tecnologías que hoy se empiezan a ver, son las tecnologías que hoy se empiezan a implementar contra este tipo de casos, ¿no? Después hay otros casos como mucho más complejos, que son redes generativas adversarias, donde evalúo, por ejemplo, una sincronización labial cuando le pido a una persona que diga una frase y eso un humano lo hace, un motor de inteligencia artificial todavía no llega a eso, ¿no? Entonces, esas son las tecnologías que se empiezan a ver ante este tipo de fraudes. Yo, Rey, quería apoyar un poco, sin hablar de tecnologías para no quedar ni bien ni mal con nadie, sí claramente desde la visión del defensor, ¿no? Los defensores, los que estamos de alguna manera protegiendo nuestra organización, es un desafío importante poder contar, por ejemplo, con un proveedor que de alguna manera esté especializado en este tema, que tenga, digamos, un roadmap claro de avance, que la tecnología que uno implementa no se quede en el tiempo, porque después a los bancos nos cuesta, por ejemplo, o a todas las organizaciones implementar este tipo de herramientas, y de repente si tenemos que luego hacer un cambio o intentamos salir, eso también es muy costoso. En el mientras tanto, los atacantes están todo el día trabajando en eso y perfeccionando su técnica. Entonces, ahí se nos abre como un dilema y una brecha entre si cambio o no cambio. O sea que es muy importante contar con un proveedor solución que esté como a la vanguardia de todo esto. Sí, de hecho, también lo que se espera, Javier, ya que es real lo que dices, es que los mismos proveedores que hoy te dan, los mismos fabricantes, por así decirlo, que hoy te dan biometría, incorporen algún feature de anti-deepfake integrado. Entonces, más bien que sea como una evolución dentro del roadmap de ese mismo fabricante. Y bueno, entiendo que hay uno o dos fabricantes que ya están incorporando anti-deepfake. Javier García, vos siempre has estado en el cruce de la experiencia del usuario, los retos que tienen los grupos comerciales y la seguridad. Estamos hablando de tener que implementar muchas nuevas barreras acá para proteger la institución. ¿Cómo vos miras este cruce de balancear un poco el tema de la experiencia del usuario y la seguridad de la organización? Ese es el reto eterno. Los que hemos trabajado en ciberseguridad de años sabemos que hacer las técnicas o seguridades o controles de ciberseguridad que están detrás de los sistemas que son la cara hacia los usuarios, hacia los clientes, tienen siempre ese componente frictionless que busca equilibrar entre la ciberseguridad y la experiencia del usuario, por supuesto. Pero creo que ahora queda muchísimo más del lado de las instituciones en garantizar que esa experiencia no se dañe por todas estas nuevas amenazas. Y quizás me atrevería a pensar de que parte de ello va a obligar a las organizaciones a que desde ya comiencen a adoptar modelos, técnicas, herramientas y plataformas que utilizando inteligencia artificial logren mantener esos niveles de calidad hacia los usuarios. ¿Qué cosas puedes hacer para entrenar tus modelos casa adentro y llegar a cumplir con ese objetivo? Bueno, primero tienes que tener un entorno creado para el efecto, buscar trabajar y garantizar temas de anonimización y minimización de datos, de tal manera que no expongas al usuario o al cliente, porque ese es otro tema, el asunto de fuga de información o de invasión a la propiedad de datos, en la propiedad de los clientes. Trabajar con algo que hemos venido de alguna manera conociéndolo desde hace algunos años, pero que ahora se hace demasiado evidente porque su ausencia puede generar espacios de vulnerabilidades o debilidades, y es el security by design, lo que en riesgo se llama principio de preparación. Desde el inicio de los proyectos y las nuevas plataformas que se lanzan y que ven su vida hacia el cliente, deben incorporarse políticas de privacidad y de seguridad. Es decir, todos los algoritmos y modelos que están detrás deben garantizar que eso se va a lograr en el tiempo. Entonces, es una amalgama, es un conjunto de varias cosas, Rey, que deben hacer, y lo vuelvo a decir, desde la adopción propia como gobierno de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Fabiola, no sé si le quieres agregar un poco ese cruce y viendo cómo las instituciones financieras balancean el tema de la experiencia del usuario con la seguridad.
Ya lo veíamos el año pasado, lo seguimos viendo, avanzar hacia soluciones, por ejemplo, de passwordless, que lo que buscan es justamente mejorar esa fricción, ¿no? Lo que siempre decimos, no, bueno, o los desarrolladores dicen, no, bueno, la seguridad agrega esa capa que molesta, por así decirlo. Coincido con la mirada de Javier y es pensar en esa ciberseguridad por diseño, siempre, por supuesto, con el client-centric, pensando en mejorar esa fricción y dar la mejor experiencia, ¿no? Hay un tema que tal vez se me escapó y quiero agregarlo, que no tiene tanto que ver con la experiencia del usuario en sí, y que tiene que ver con el control de la inteligencia artificial. Lo mencionaron todos, que era la auditoría de ciberseguridad, ese tipo de motores, pero hay algo que no mencionamos y que tiene que ver con políticas explicabilidad, ¿sí? Que es, yo necesito explicar cómo funciona mi motor de inteligencia artificial, yo necesito hacer una evaluación periódica para demostrar que la IA está alineada con ciertas normativas o está alineada con esa experiencia de usuarios que yo estoy buscando, ¿no? Entonces yo, si bien automatizo, avanzo tecnológicamente, el humano siempre va a estar como un pasito más adelante de estos motores y hay que acompañarlo, hay que construirlo. La tecnología no se implementa ni se administra sola. Y nada, sea de cara a cliente, sea de cara interna, necesita esas políticas de control también. Sí, sí, Tal yo vez me coincido. desvié, pero no quería cortar el espacio sin comentarlo. Tal cual, es lo que yo decía un poco también, viste, la transparencia en esos algoritmos, cómo se utilizan esos modelos, que sean fáciles de explicar, que sean auditables, porque bueno, los que estamos sujetos a organismos en cada país somos plausibles de auditorías y después tenemos que saber explicarlo todo eso. Mira, Pero Javier, fíjate que pero solo para complementar lo que dice Javier, a mí me parece fundamental. Y sin embargo de que estamos sujetos a auditorías y a una regulación todavía, al menos en la realidad de Ecuador y creo que de muchos países de Sudamérica, es que la regulación en términos de inteligencia artificial, pensada como una herramienta que puede generar una amenaza, pero a su vez puede ser utilizada para bien, no está regulada. Hay una No, ausencia de acá estamos regulación. igual, Javier, ¿eh? En Argentina Sí. estamos Entonces igual. creo que ahí hay una oportunidad y si dentro del foro tenemos gente que está relacionada al mundo gubernamental y de la regulación, pues sería buenísimo de pronto generar foros y mesas de trabajo para ver de qué manera vamos acompañando a un crecimiento, digamos, homogéneo en las organizaciones y que logremos el objetivo de una defensa, porque esto es un tema de estrategia nacional, ¿no? Sí. mira, siguiendo con Edwin había traído el tema de que dice que la gobernanza es clave. Bueno, la implementación de los marcos de gobernanza de inteligencia artificial, que creo que lo que estamos hablando aquí, conscientes del riesgo y la supervisión continua son prácticas clave que ayudan a las instituciones financieras a anticipar las posibles vulnerabilidades de la inteligencia artificial. ¿Cuáles consideran que son las mejores prácticas para mitigar riesgos de inteligencia artificial que pueden pasar desapercibidos en la industria financiera? Javier, te pedimos que vos sabías Sí, cuál es el tema. bueno, un poco creo que lo había mencionado antes, pero claramente pasa por capacitarse en forma continua. Tenemos que tener a todos los colaboradores informados de las amenazas, también a nuestros clientes, pero fundamentalmente a nuestros colaboradores que estén preparados, ¿no? Porque como bien mencionamos durante toda la charla, el phishing cada vez viene más automatizado y entonces pasa totalmente desapercibido porque la calidad con la que se presenta es excelente. O sea, antes uno podía de repente darse cuenta cuando un correo estaba mal formado, tenía errores ortográficos. Hoy prácticamente pueden copiar cómo está o cómo esa institución financiera se maneja con sus clientes o colaboradores y lo replican a través del uso de inteligencia artificial y prácticamente los correos son iguales. Entonces, eso es fundamental, capacitar. Después, obviamente, en todos los procesos, y ahí mencionó Javier, tenemos que seguir evaluando los riesgos a través tanto de auditorías periódicas como de ayudarnos o apoyarnos en nuestros partners que de alguna manera nos puedan de alguna manera dar colaboración y compartir información. Y por otro lado, también el desarrollo de políticas claras. O sea, si no y también acá lo mencionó tanto Javier como Fabiola, si no tenemos una política clara de cómo tenemos que usar
inteligencia artificial y de alguna manera mostrar el marco en cuanto a la protección de los datos y la privacidad, se nos va a hacer difícil a todos. Mira, aquí... Con la mirada de Javier, solamente para sumar un segundo, además de esa capacitación, también buscar invertir en tecnología más avanzada que nos permita detectar esas anomalías, que también fomente la colaboración estrecha entre especialistas de ciberseguridad y tratar de alguna manera de anticiparnos a un montón de ataques y por supuesto con toda esta capacitación, servicios profesionales expertos y un montón de elementos adicionales. Yo quiero acentuar sobre lo que dijo Javier porque me parece fundamental, es esencial, y quizás sí tener énfasis en el C-level de cada organización. Es decir, esta capacitación o esta concienciación no debe llegar solamente a los colaboradores por un tema de un check. ¿Sí? Ya lo hice y se capacitaron en los entendimientos de las ciberamenazas y en aspectos de inteligencia artificial. Creo que ahora hay una necesidad y quizás hasta una obligación de los que toman decisiones de conocer y de entender, no ser expertos, no ser ethical hackers o eventualmente pentester o demás títulos nobiliarios que hay en el mundo de la ciberseguridad, pero sin lugar a dudas debe haber un entendimiento mucho más profundo de lo que venía ocurriendo hasta ahora en términos de tecnología, de quienes toman decisiones. Mira, aquí Alan Hernández nos hace una pregunta que dice, ¿cómo equilibran las instituciones financieras la implementación de inteligencia artificial avanzada para mejorar la seguridad con la necesidad de proteger la privacidad y los datos personales de los usuarios frente a posibles vulnerabilidades emergentes? Cualquiera, pero Fabiola. Yo te puedo responder desde el lado de nosotros, digamos, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un profundo análisis de riesgo. O sea, para nosotros es fundamental cuando vamos a implementar un nuevo proceso que de alguna manera va a recoger algún dato de clientes, bueno, ver todo el circuito y entender ahí los riesgos, ¿no? Los riesgos donde puede quedar esa información resguardada, cómo se puede de alguna manera segurizar para que, por ejemplo, no sea de alguna manera exfiltrada, porque es lo que yo explicaba la otra vez, hace unos minutos atrás, claramente la inteligencia artificial también se está usando para exfiltrar datos. Entonces tenemos que asegurarnos que la información que nuestros clientes nos proveen, por ejemplo, en un proceso de onboarding, esté debidamente resguardada. Sí, yo coincido. También hay un tema ahí es buscar equilibrar esa adopción con estrategias en principio, ¿no? Ustedes lo han mencionado. No sé, principio de minimización de datos, es decir, recolectar mínimo dato necesario del cliente, anonimización de sus datos, la política, lo mencioné, del uso de identidad explicable y una política, digamos, transparente del uso, tanto de la transparencia del algoritmo como tal, como de la trazabilidad, ¿sí? Y eso realmente va a equilibrar esa privacidad, ¿no? Lo mencionó Javier por ahí, la privacidad por diseño también, tenerla en cuenta cuando hacemos uso de este tipo de tecnologías. Una más, podemos utilizar inteligencia artificial federada con los modelos de dispositivos de los usuarios finales y buscar, insisto, el menor uso de datos personales que se almacenen en los servidores principales, ¿no? Entonces, yo creo que esos factores van a hacer que se pueda equilibrar el uso de estos motores con la privacidad de los clientes. Pero además me conecto con que nuevamente toma relevancia absoluta lo que comentó Javier de la educación, pero ya no solo casa adentro, sino hacia afuera de los clientes, porque en cuanto al consentimiento habrá que explicarle en un lenguaje que sea claro para el usuario final de qué manera van a ser utilizados sus datos. Entonces el consentimiento juega un rol importante porque ya no es el uso de datos de manera tradicional, sino que además vas a tener modelos que están detrás, que están haciendo predicciones eventualmente o mejores entendimientos y profundizaciones sobre las conductas de los usuarios, ya sea para ofrecerle productos o para defenderlo inclusive de amenazas. Todo esto requiere, insisto, en que exista una concienciación a nivel global en las organizaciones privadas y públicas para lograr el objetivo que es tener una mejor protección. Porque por el otro lado, quienes nos amenazan no tienen reparos de invertir millones y billones de dólares en tratar de lograr sus objetivos, digamos, delincuenciales. Exacto. Pero eso, como Javier, y eso tuviera que ser, creo que a nivel nacional, acá, como bien habían dicho anteriormente, eso no, las instituciones solas
no van a poder lograr ese nivel de capacitación al público si apenas podemos con el público interno. Imagínate, el externo asumir eso fuera un cargo gigantesco. Sí, totalmente. Y ojo, nosotros calculo que en Ecuador debe ser similar y en muchos países de Latinoamérica. Nosotros los que estamos en la industria financiera tenemos la suerte de contar con un ente regulador que al menos nos da un marco normativo. Hay otras industrias que no tienen ese marco normativo y se tienen que ir a apoyar en algún framework de seguridad, digamos, de otro país, ¿no? Mira, aquí que Edwin Jiménez Romero que nos informa que Costa Rica estableció este mes la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial, periodo del 24 al 27. Y entonces él sigue con una pregunta y dice, ¿cuál es la herramienta que utilizan para gestionar la atención de los incidentes de ciberseguridad? Bueno, ahí tienes distintas herramientas y yo voy a adherirme un poco al principio de no divulgación al que se adhirió mi tocayo. No voy a dar nombres de herramientas ni de marcas, pero claro, conceptos como SOAR, conceptos como SIEM, que tengas un SOC bien montado, que conozcas tu contexto y tu entorno, que hayas identificado tu superficie de riesgos, que puedas entender las tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan los atacantes para volcarlas en los modelos de inteligencia o de machine learning que te ayudan a ser más efectivo en cuanto a la prevención, es quizás el primer tema de conversación y luego debes decidir por qué herramienta te inclinas dependiendo de tu presupuesto o dependiendo de los intereses u objetivos específicos que estés persiguiendo. Tal cual, yo coincido y claramente hoy en día, por la cantidad de aplicaciones y a su vez logs que estas tienen, tenés que tener mínimamente, y hablamos de conceptos, un SOC inteligente, tenés que tener un SOAR que te permita orquestar y tenés que contar con todo un servicio o herramienta de threat intelligence, ¿no? Inteligencia de amenazas. Esas tres cosas hoy para mí son fundamentales, como hace, no sé, 20 años atrás hablábamos de la importancia de un firewall o un detector de intrusión. Hoy tenemos que armar toda esa parte, ¿no? Tener un SOC con buenas alertas que nos permitan de alguna manera armar distintos playbooks y bueno, obviamente todo esto, como explicó Javier, con técnicas de Weba y Magic Learning avanzado y como antes hablamos ahí con Fabiola, que los proveedores y fabricantes le vayan metiendo como más inteligencia a medida que el tiempo pasa, porque es lo que hacen los atacantes. Entonces nosotros los que estamos del lado de la defensa tenemos que contar con las mismas herramientas, sobre todo que nos cuesta mucho la parte de lograr la inversión y la parte de la implementación, ¿no? Que esos por ahí los atacantes tienen otro tipo de velocidad. Sí, yo creo que más que herramientas de gestión y atención de incidentes de ciberseguridad, que están buenísimas todas las tecnologías que mencionaron, yo creo que ninguna tecnología funciona sin procesos y sin personas. La gestión de incidentes se tiene que abordar desde un framework, desde procesos muy claros, muy bien definidos. Lo mencionaste, es un playbook, Javier, y sobre todo, digamos, servicios profesionales expertos que nos puedan acompañar en el manejo de incidentes de ciberseguridad. Yo siempre, por ejemplo, recomiendo lo que son ejercicios de simulación de incidentes, ejercicios de ingeniería de caos para poder practicar y entender cómo yo voy a abordar un incidente de seguridad. Sí, por eso lo decía Fabiola, en nuestro caso, por ejemplo, la regulación local de alguna manera nos invita o nos exige, por ejemplo, hacer los famosos tabletop, y eso de alguna manera por lo menos nos ayuda como para poder entender y estar preparado ante algún tipo de ataque, y más de estos ataques que utilizan inteligencia artificial, que van a una velocidad muy distinta a lo que sucedía con los ataques más tradicionales. Javier, ¿quién participa en esos tabletops? Mira, en nuestro caso particular van desde las áreas de tecnología, seguridad obviamente, y después tenemos que involucrar al áreas de riesgo, legales, relaciones institucionales, que son los que de alguna manera deberían comunicar al cliente si el banco, por ejemplo, está sufriendo algún tipo de ataque, pero eso es fundamental. Mira, yo de mi experiencia, dentro de la banca siempre ha habido la fricción de cuando vienen los equipos de ciberseguridad, que los equipos de negocio lo ven más como
aquí viene un grupo que es un impedimento o nos va a dar fricción a hacer negocios. Pero al mismo tiempo tenemos una amenaza existencial que está enfrentando la banca. Sí, hoy lo veo distinto, ¿eh? Hoy lo veo que, por lo menos, no sé, yo lo que me toca vivir, lo veo un poco más preocupado el negocio y claramente viene a buscar opiniones y de alguna manera se para del lado nuestro, ¿no? En el sentido de que quieren una solución que no tenga fricción, como explicó Javier, que sea lo más amigable para el cliente, pero por otro lado que sea segura, que no tengamos una herramienta que con un ataque simple utilizando deepfake, ya sea de voz o por imagen, nos bypasseen el proceso. Así que... me parece que... Sí, perdón. No, es que estamos creo que bastante sintonizados y las realidades eventualmente pueden ser muy similares. También coincido con tu apreciación, Javier. Creo que esa dificultad de llegar con un mensaje hacia quienes toman decisiones, hacia la alta dirección, hacia el C-Level hoy día, se ha ido rompiendo. Y en eso sí, por supuesto, en Ecuador ha ayudado muchísimo la normativa que exige que el responsable de ciberseguridad tenga independencia entre la organización y eso le da acceso a por ejemplo, el CEO, ¿sí? o a comités que tienen jerarquía y autoridad suficiente para tomar decisiones. Y eso es básico. Yo creo que se ha ido resolviendo, Rey, sobre la marcha y en el tiempo, esa dificultad que teníamos los CISOs y las personas que estamos en el mundo de riesgos de ciberseguridad y seguridad de información, de comenzar a explicar lo que era un riesgo cibernético. Creo que eso se ha ido reduciendo porque además, triste decirlo, nos ha ayudado que hay experiencias que las organizaciones no les gustaría o revivirlas, o si han visto al vecino que le ocurrió, prefieren ellos evitarlo. Entonces, se conocen más los casos, Javier, también. Las empresas de alguna manera no lo tratan de esconder debajo de la alfombra. Entonces, bueno, de alguna manera eso también nos ayuda a que ven, puede pasar, le pasó acá al colega vecino. Claro. Y eso es importante. Antes por ahí eso se trataba de ocultar, ¿no? En el buen sentido, no lo digo con una malicia. Bueno, y creo que hoy en día todos vivimos en línea. Yo creo que todos vivimos bien despierto a los riesgos de los datos personales. Yo creo que no hay alguien que dice, bueno, yo no conozco ese riesgo, lo conocemos todos. Sí, tal cual. Es más, no sé, por ahí, ahora Javier, ustedes lo hacen también, pero nosotros tenemos como un grupo donde entre los distintos participantes nos permitimos compartir los diferentes indicadores de compromiso cuando hay alguno de nosotros que tiene algún grado de afectación. Y eso por ahí, tiempo atrás, uno lo pensaba y decía, no sé si lo comparto o no lo comparto. Hoy ya eso ni se duda. Hay un canal y a través de ese canal nos permitimos de compartir y el ente regulador lo ve de una muy buena manera. Incluso es parte de uno de los consejos para prepararse ante los ciberataques, ¿no? Colaborar y compartir información. Muy bueno eso, de verdad. Esa estrategia colaborativa, ¿no? Exacto. De hecho, creo que la industria bancaria, y me parece que puede extrapolarse a todas las industrias, podemos competir en todo, en clientes, en productos, en calidad, pero en este tema no debemos competir, debemos cooperar. Totalmente. Y esto se está impulsando con fuerza en Ecuador. De hecho, la semana anterior, uno de los bancos más prestigiosos del país organizó un foro donde participaron todos los CISOs y responsables de seguridad de toda la banca en Ecuador, y creo que la premisa o el gran enunciado que acompañó a esa jornada fue esta: debemos cooperar en temas de ciberseguridad. Y me adhiero a lo que dijo Javier, acá sí se respira un poco ese aire de cooperación mucho más fuerte que de lo que era antes. Sí, bueno, ya el ataque en uno es un ataque en todos, porque si uno pierde la credibilidad, todos perdemos la credibilidad como industria. Totalmente. Bueno, hemos llegado al final del programa y me parece que recién acabamos de comenzar, pero le quiero dar las gracias a todos, a los tres, por participar en este programa tan enriquecedor que yo definitivamente he aprendido muchísimo. Gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias, y la verdad que muy bueno escuchar a Fabiola y acá al colega Javier, que tenemos problemáticas muy similares. Igual. Un abrazo para todos. Igualmente. Gracias. Bueno, y quiero obviamente otra vez agradecer enormemente a nuestros invitados de hoy por compartir tantos conocimientos y tan valiosas experiencias. También quiero expresarle agradecimiento muy especial a nuestro valioso socio
ubicuo. Sin su apoyo, esto no hubiera sido posible. Si desean contactarlos para conocer más sobre sus soluciones, podemos compartirles información a través del chat. Les recomiendo hacerlo, pues tanto su equipo como sus soluciones que ofrecen son verdaderamente de clase mundial. Antes de despedirme, quiero recordarles que cada vez falta menos para la conferencia anual de FinTech Américas Miami 2025, que se llevará a cabo este 18 al 20 de marzo en el icónico Hotel Fontainebleau de Miami Beach. Es una época espectacular de estar aquí en Miami. En esta ocasión, bajo la lema de adaptación, el código. Continuaremos la saga de la adaptación infinita, focalizándola en la necesidad que tiene la industria de aprender y a decodificar, recodificar y codificar de múltiples maneras integradas para poder seguir evolucionando. Para conocer más, pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla o escribirnos a info@fintechamericas.co. Y ahora me despido hasta la próxima. De parte mía y de todo el equipo de FinTech Américas, muchas gracias por habernos acompañado y que tengan muy buen día y espero verlos muy pronto en el próximo episodio de FATV. Hasta pronto.